Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgili y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con los festejos de la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Casi 1,000 personas se dieron cita para celebrar los éxitos académicos de 60 jóvenes latinos, quienes recibieron las becas patrocinadas por varios sectores de la comunidad. Alicia Escoto nos trae los detalles. El Teatro Fillmore de Silver Spring se vistió de gala cuando 60 estudiantes universitarios recibieron más de $100,000 en becas otorgadas por la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. El año pasado fue nuestro primer año y dimos 25 becas. Este año vamos a dar 60 y estamos esperando entre 800 a 900 personas que nos acompañen para ver lo que estamos haciendo para la comunidad. Este año, cerca de 150 estudiantes solicitaron la beca. Los estudiantes fueron seleccionados por el comité de acuerdo con la necesidad financiera, logros académicos y trabajo voluntario en la comunidad. Y los estudiantes que muchas veces no saben dónde pueden solicitar dinero y muchas veces no van a la universidad porque no la pueden pagar, entonces encuentran en este programa la solución. Me parece que eso es lo más maravilloso y que está incrementando. Los fondos para las becas son recaudados por individuos, compañías y corporaciones. Cada estudiante recibirá $2,000 para continuar sus estudios universitarios. Steve Bobadilla podrá continuar su educación superior en la Universidad de Maryland, Baltimore County. Cuando recibí esta beca, no me lo esperé y cuando vi la lista de los sponsors, me quedé sorprendido porque no me lo esperaba. Por estar aquí ahora siento tan feliz, me siento tan aliviada porque tengo una oportunidad que muchos tratan de tener, pero no lo tienen. Los 60 estudiantes viven en 8 condados del estado de Maryland y están matriculados en 14 diferentes universidades en todo el estado. Para más información sobre la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery, visite montgomeryhispanicgala.org. Y les recordamos que aquí en Montgomery estaremos celebrando el mes de la herencia hispana con varios eventos durante todo el mes hasta el 15 de octubre. Desde el Festival de Películas Latinoamericanas hasta varias actividades en las bibliotecas públicas del condado. Para obtener la lista de todas las celebraciones, visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov. Esta semana, el ejecutivo Ike Leger anunció una campaña para prevenir ciertas estafas. Conjuntamente con la Oficina de Protección al Consumidor y la Policía del Condado, se le está advirtiendo a los residentes sobre una estafa telefónica donde usted recibe una llamada y alguien le indica que es parte del IRS, o sea, del Servicio de Rentas Internas. Le informan que usted es investigado por fraude relacionado con sus impuestos. Además, proceden a decirle que hay una orden para su arresto. De ahí, le piden que compre una tarjeta prepagada de débito, la cual le piden que usted ponga dinero y les dé el número de la tarjeta. Así es como estos timadores han robado cerca de $100,000 en esta zona. Ya hay 18 casos reportados. Las autoridades están alertando a no dar ninguna información a ninguna de estas personas que le llamen, recordándoles que el IRS no hace llamadas telefónicas. Si se van a comunicar con usted, le enviarán una carta vía correo regular. Si usted piensa que ha sido víctima de esta estafa, debe llamar a nuestra Oficina de Protección al Consumidor llamando al 240-777-3636. La Junta Electoral del Condado busca jueces electorales que sean bilingües, o sea, que hablen inglés y español, esto para asistir durante las elecciones del próximo 4 de noviembre. Las personas interesadas deben estar inscritas como votantes en el estado de Maryland. Deben hablar, leer y escribir el idioma inglés. El trabajo de juez electoral tiene una remuneración económica dependiendo de la posición asignada para el día de las elecciones. Los jueces potenciales deberán tomar un examen por Internet y además participar en una sesión de adiestramiento.
Si está interesado, puede llamar al 240-777-VOTE o visitar el sitio web 777vote.org. Esta semana también varios voluntarios de la Junta Electoral se dieron cita en varias estaciones del metro para promover las inscripciones a votar. Fue precisamente el Día Nacional para inscribirse que salieron a repartir volantes a potenciales votantes. Les recordamos que si usted es elegible para votar y aún no se ha registrado, tendrá para hacerlo solo hasta el día 14 de octubre. El plazo vence ese día a las 9 de la noche. Además, si tiene pendiente el hacer algún cambio en su tarjeta de votante, también solo tiene hasta el 14 de octubre. Así que si desea ejercer su derecho al voto en las elecciones de noviembre, no se olvide de cumplir con el plazo para inscribirse o actualizar su identificación de votante. Para más información, visite el sitio web de la Junta Electoral de Montgomery o llámelos directamente. Las escuelas públicas del condado buscan recordarle a los conductores el hacer el alto cuando vean un autobús escolar con las luces rojas en intermitente, el brazo mecánico extendido y la señal de stop. Como saben, a principios de este año se instalaron 25 cámaras de video en varios autobuses escolares. Las cámaras sirven para grabar a los conductores que simplemente no paran y se llevan el stop. Bueno, desde entonces se han reportado más de 700 violadores de la señal del pare. Y por ende, el sistema escolar ha producido un video y ha lanzado una campaña publicitaria para despertar conciencia entre los conductores. Les recordamos que si una de estas cámaras de video lo capta violando el alto, la multa es de $125. Pero si lo pilla un policía, entonces el monto es de $740. Hay planes de desarrollo urbano para el área de Montgomery Village en Gaithersburg y recientemente residentes de la zona se reunieron con el presidente del Consejo de Montgomery, Craig Rice, para abordar algunos de los cambios venideros. La reunión duró más de 3 horas y fue en la biblioteca de Gaithersburg. Entre las propuestas de desarrollo urbano se considera la construcción de la ruta M83, que sería una vía entre Gaithersburg y Clarksburg. Pero aparentemente los participantes en la reunión no estaban muy de acuerdo con la construcción de esta carretera. Otro de los temas abordados fue la posible construcción de un campo de golf para el público en unas 80 acres disponibles en la zona de Montgomery Village. Y también el modernizar el centro comercial Lake Forest Mall. Durante la reunión se ventilaron varias preocupaciones sobre lo que se conoce como el Plan Maestro de Desarrollo para Montgomery Village. De hecho, los participantes en esta reunión han presionado a que se forme un grupo asesor compuesto de residentes del área. Y recientemente la ciudad de Tacoma Park, en conjunto con el condado, celebró una feria de recursos para las personas de la tercera edad. El evento, llamado Lifelong, se realizó en el centro comunitario Sam Abbott y el propósito fue otorgar información sobre los recursos existentes de vivienda, transporte y hasta tecnología para las personas mayores de los 55 años de edad. La idea es mejorar la calidad de vida e independencia de las personas mayores. Y para servir mejor a la diversa población estudiantil del Montgomery College, la institución ha instalado un nuevo sistema de traducciones por teléfono para asistir a los estudiantes y a sus familiares. Si algún estudiante no habla bien el idioma inglés, entonces mediante este servicio puede recibir traducción en su idioma natal mientras se le explica el proceso de matrículas al college. Las traducciones son utilizadas para ayudar a los potenciales nuevos estudiantes.
En un dato adicional, se estima que dentro del cuerpo estudiantil del Montgomery College están representados 170 países. Varios alumnos de las escuelas públicas de Montgomery tuvieron la oportunidad de participar en una actividad histórica. Así es, hicieron una excursión a los archivos nacionales en Washington, D.C., donde pudieron no solo aprender sobre el contenido básico de esta institución, sino que también hicieron una transmisión en vivo vía webcam, cámara de video cibernético. Y esto fue a nivel nacional mediante la red de Discovery Communications. Así que participaron con sus experiencias compartiendo desde los archivos nacionales con otros estudiantes a través del país. Y bueno, ya va cambiando el tiempo y la guía de los programas y clases para el otoño del Departamento de Recreación ya está lista. Al igual, ya están abiertas las matrículas. Como siempre, se ofrecen un sinfín de programas para mantener un estilo de vida saludable. Y también se ofrece asistencia financiera para aquellas personas que califican. Para más información sobre las clases y programas del otoño, visite montgomerycounty.md.gov/REC o llamar al 240-777-6840. Y regresa el día oficial de caminar hacia el colegio. Cada año se organizan eventos a nivel internacional en unos 40 países para promover las caminatas hacia la escuela y también comunidades donde exista la seguridad de peatones. El próximo 8 de octubre será dedicado a caminar al colegio y varias escuelas del condado organizan actividades para que los niños caminen o monten bicicleta hacia la escuela, así desarrollando un estilo de vida más saludable y también ayudando a la protección del medio ambiente. Para más información sobre las actividades planeadas, visite montgomerycounty.md.gov/walk. Ya se aproxima el Festival Mundo de Montgomery, que se celebra anualmente en Wheaton. Mundo de Montgomery sirve para desplegar la diversidad étnica de nuestro condado mediante la cocina internacional, bailes, música y artesanías. Como el año pasado, habrá un pabellón donde se resaltarán 4 países: la China, la India, Etiopía y El Salvador. Estos constituyen los países de mayor número de inmigrantes aquí en Montgomery. Así que aparte la fecha para el domingo 19 de octubre, desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, en el estacionamiento del Centro Comercial de Wheaton, conocido como el Mall de Wheaton. Para los amantes al baloncesto, esto fue todo un éxito, el evento Audacity of Hoops, un torneo donde participan jovencitos jugadores del básquetbol para promover las actividades deportivas sanas. Esta competencia es patrocinada por el Departamento de Recreación del Condado y se realiza en una calle del centro de Silver Spring. Este año llegaron varios funcionarios electos, padres, maestros, entrenadores y muchos, pero muchos jóvenes. Un verdadero esfuerzo comunitario para promover la recreación mediante el deporte. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.